Donna Troy, la heroína antes conocida como Wonder Girl, ha sido una de las heroínas más populares y duraderas de DC Comics durante más de 50 años, y un pilar del universo DC. Aunque aparentemente a la hermana menor de Wonder Woman y miembro fundadora de los Teen Titans, por alguna razón los propietarios corporativos de DC en Warner Bros. Parecían apartarla hasta ahora. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisquira. Donna Troy. Wonder Girl se introdujo en la primera temporada de la serie de televisión de Wonder Woman de los 70, interpretada por la más tarde nominada al Oscar Debra Winger, que ni siquiera se llamaba Donna y que se llamó en su lugar Drusilla. Cuando la serie animada Teen Titans debutó en Cartoon Network a principios de la década del 2000, se convirtió en un gran éxito. Todos los personajes de los cómics que alguna vez habían sido un titán aparecieron, pero Wonder Girl, uno de los miembros fundadores del equipo, nunca ocupó el lugar que le correspondía por derecho propio. Donna Troy tampoco fue protagonista de Young Justice, aunque Cassie St. Mark, la segunda heroína en usar el nombre de Wonder Girl, sí. Nos tendremos que conformar con su participación en la tercera y por ahora última temporada, en el capítulo 19. Warner Bros. Lanza una versión de cómics de los Teen Titans en película animada El contrato de Judas del 2017. Una historia en que Donna tiene una gran importancia en los cómics. No se le incluyó como se merecía, solo se le ve volando al final de la película. Personalmente me emocionó, pero era un sinsentido. Y aunque casi todas las heroínas son parte de la línea de productos como DC Superhero Girl, Donna vuelve a faltar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que muchos fans no saben es que Wonder Girl no era realmente un personaje separado de Wonder Woman, al menos inicialmente. Aunque la mayoría de las fuentes, incluyendo Wikipedia, darán como la primera aparición del personaje en Brave and the Bold número 60 en 1965, la primera aparición oficial de Teen Titan, ya teníamos una Wonder Girl. Desde 1958, esa Wonder Girl era la versión adolescente de Wonder Woman, y los cómics de Wonder Woman de la época dedicaron varios números en destacar las aventuras adolescentes de Diana en Isla Paraíso, tal y como hizo con Superman en Smallville. Ella era tan popular que DC comenzó a publicar una serie de cuentos imposibles en la que la versión adolescente de Diana tuvo aventuras con su yo mayor, su madre, la reina Hipólita, e incluso la versión bebé de sí misma, como Wonder Todd. Y sí, hay una Wonder Bebé. Eventualmente, la designación de cuentos imposibles fue eliminada, y el lector promedio de Wonder Woman simplemente aceptó que las versiones adolescentes y bebé de Wonder Woman eran para pasar el rato y tener aventuras con su yo mayor, incluso si no tenía sentido. No olvidemos que el lector promedio de ese momento tenía entre 8 y 12 años. Cuando DC decidió lanzar una serie de cómics de la joven Liga de la Justicia llamada Teen Titan en 1965, el equipo necesitaba la habitual chica simbólica. Los editores decidieron usar a Wonder Girl, aunque el escritor y editor de cómics no tenía ni idea en aquel momento en que Wonder Woman y Wonder Girl eran o no esencialmente la misma persona. Durante los primeros 3 años de Teen Titans, Wonder Girl fue un miembro clave del grupo, aunque curiosamente ni siquiera tenía un nombre real. Robin, Kid Flash y los demás simplemente la llamaban Wonder Chick o Wonder Girl, pero ella ya era un personaje claramente diferenciado de su contraparte adulta.
En este punto, Wonder Girl era probablemente la heroína femenina más prominente de DC, después de Wonder Woman, Lois Lane, Supergirl y Batgirl. Incluso hizo su debut en televisión en el programa original de dibujos animados Teen Titan, 6 años antes de que Wonder Woman debutara en Los Super Amigos. En 1968, Wonder Woman tuvo un cambio de imagen controvertido, en el que perdió sus poderes y se convirtió en una especie de James Bond femenina, mientras que su madre y todas las amazonas se retiraron a otra dimensión. Esto significaba que DC tenía que explicar por qué Wonder Girl se quedó atrás. Y también, ¿quién demonios era realmente? Un escritor muy joven llamado Mark Wolfman escribió Teen Titan número 22 en 1969, que finalmente nos dio la historia de fondo de Wonder Girl. Resulta que su verdadero nombre era Donna, y que era una niña huérfana rescatada de un edificio en llamas por Wonder Woman. Sin una familia viva conocida, Wonder Woman la llevó a Isla Paraíso para que su madre la criara como una amazona, convirtiéndola en la hermana adoptiva de Diana. Cada una de las amazonas dio una parte de su fuerza y habilidades utilizando el rayo púrpura, tecnología de las amazonas, para que la niña creciera tan fuerte como su hermana mayor. A los 13 años regresó a Estados Unidos y se convirtió en una Teen Titan. Con esta revelación, Donna ahora finalmente tenía un nombre y una verdadera identidad, separada de Wonder Woman, y obtuvo un nuevo traje, uno que usaría sin variación durante 20 años. En 1980, Max Wolfman y George Pérez relanzaron The New Teen Titan, que rápidamente se convirtió en el cómic más vendido de DC. Donna tenía ahora 18 años y era una exitosa fotógrafa de moda con su propio estudio. Fue retratada como la miembro más justa del equipo y la mejor amiga de todos. Mientras que Starfire era a menudo un volcán suelto, salvajemente emocional, y Raven, la figura fría y sin emociones, Donna encontró el equilibrio perfecto entre las dos mujeres. Ella también estaba saliendo con un profesor universitario divorciado de más de 10 años que ella, pero no parecía tan espeluznante porque Donna era una chica muy madura, una joven adulta. Algunas de las mejores historias de Titan de ese periodo se centraron en Wonder Girl, como la contratación de Robin para descubrir la verdad sobre sus verdaderos padres, en la clásica historia ¿Quién es Donna Troy?, cuando Wonder Girl se casó con su novio Terry Land. En Titan número 50 fue una boda inusual en los cómics porque fue sin problemas, sin ser emboscada por un villano de algún tipo. Se puede argumentar que en ese momento Donna Troy era un personaje tan interesante y convincente como su famosa hermana. Luego las cosas comenzaron a ponerse muy extrañas para la pobre Donna. Y esto es probablemente cuando comenzó a asustar a tanta gente, tanto creadores como fans, cuando DC reintrodujo el personaje de Wonder Woman después de que su universo cambiara en Crisis en Tierras Infinitas. Se reinventó como una nueva heroína en el DCU, es decir, el origen de Wonder Girl ya no tenía sentido, ya que había una Wonder Girl, una joven Diana. A Mark Wolfman se le ocurrió una segunda historia de fondo para Donna, una en la que en lugar de ser salvada por Wonder Woman, ahora era salvada por los titanes de la mitología griega y criada entre ellos. Además de esto, le dieron un traje nuevo, que por cierto, bastante feo, y un nuevo nombre compuesto en clave. Ahora era Troya, nombre inspirado en la ciudad griega de Troya. Durante los siguientes 25 años, el personaje sufrió indignidad tras desgracia. Ella tuvo un bebé, pero su esposo de repente se convirtió en un imbécil y se divorció de ella. Y poco después, él, el niño y la hija de un matrimonio anterior murieron en un accidente automovilístico. Ella perdió sus poderes y se convirtió en miembro aspirante de una fuerza policial intergaláctica llamada Dark Star. Fue infectada por la versión muerta de su hijo y marido,
con el poder corrompido de los Black Lantern, y más tarde redimida por la luz de los White Lanterns. Luego las cosas se volvieron aún más confusas cuando el escritor y artista John Byrne decidió encontrar una manera de convertir a Donna Troy en la hermana de Wonder Woman nuevamente. Se le ocurrió la idea de que cuando Wonder Woman era una niña en Themyscira, una bruja amazona llamada Magala tomara un fragmento de su alma para crear un duplicado mágico idéntico a Diana, para que ella tuviera otra niña con quien jugar. Una villana llamada Dark Angel, que era enemiga de la reina Hipólita, secuestró al clon mágico pensando que era Diana y la sometió a un ciclo interminable de vidas. Esto dio como resultado incluso más historias sobre cómo Donna no se sentía como una persona real, y finalmente terminó con su muerte, aunque mejoró relativamente rápido. Para decirlo de la manera más simple posible, Donna resucitó de todas las versiones posibles de sí misma que existían dentro del multiverso, y si bien hay mucho más de su regreso triunfante, Donna ha seguido siendo parte del DCU en el futuro. En última instancia, Donna Troy fue uno de los personajes de más alto nivel al principio que no llegó al relanzamiento de los New 52, aunque debido a la demanda popular, al final estuvo de vuelta al final de los New 52. Se le ha dado un origen ligeramente alterado, así como un nuevo traje más blindado con referencias griegas. Ella está hecha mágicamente de los restos de arcillas de Hipólita y la sangre de una mujer sin nombre. Esta vez fue creada por la hechicera de Erinoe, para ser rival de Diana por el trono amazónico. Por supuesto, Donna es derrotada. En Rebirth, Donna Troy se reúne con los Titanes después de que Wally West regrese de la Fuerza Veloz. Lo importante en este punto es entender a la actual Donna Troy como el resultado de la conjunción de diversos orígenes en el universo DC en una sola persona. Donna llegó una vez más a la animación con los cortos de Super Best Friend Forever en Cartoon Network en el 2012, que la mostraban dando vueltas con Supergirl y Batgirl. Estos dibujos animados fueron geniales, pero solo se produjeron 5 episodios. Hay muchas razones por las que Donna Troy es una gran heroína, y ya era hora de un reconocimiento más amplio, no solo en los cómics, sino también en los medios de DC, como dibujos animados, líneas de juguetes y series de televisión. Es una líder competente y excelente, y una caja de resonancia para otros personajes. Durante sus años en Titan, mostró una exitosa carrera como superheroína. Tuvo un ser querido que no estaba amenazado por su superfuerza, y siempre tuvo una palabra amable para todos. Y al igual que Robin es genial para los niños que se imaginan peleando junto a Batman, Wonder Girl es ideal para las jóvenes que podrían imaginarse a sí mismas como la hermana o confidente de Wonder Woman. Los creadores de DC y Warner Bros. Solo necesitaban superar esa idea de que su personaje es demasiado intrincado para dar vida en otros medios, como en la pantalla chica. Disfrutemos de ella en la serie de televisión Titan. Y sí, su historia es complicada, pero su personaje no lo es. Solo quédate con la versión más básica de Donna Troy, hermana menor o pupila de Diana, y ve con eso. Después de 50 años de altibajos, Donna merece todo mi respeto. Si te gustó el vídeo, dale a like y compártelo. Recuerda que también puedes escribirme a través de Instagram y demás redes sociales. Dejaré el link en la descripción. Muchas gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Un abrazo grande y hasta la próxima.